padres, familias y adultos mayores. Así que es una red a la que tenemos que seguirle prestando atención. En Facebook, ¿cuáles son los formatos recomendados o lo que más favorece la plataforma? Es que son las historias de impacto local, los álbumes con fotos de experiencias sostenibles, eventos y testimonios. Son cosas que se alimentan mucho. Por acá César nos dice que ha notado que Facebook limita mucho la exposición de una publicación porque quiere que uno pague para obtener interacción. Hace unos años una publicación ambiental fácilmente llegaba a más de 100 likes y ahora no se pasa de los 10 likes. Es cierto y tiene que ver precisamente con lo que César apunta ahí, que es de que el algoritmo se ha ido reduciendo y cada vez es menos la cantidad de gente a la que le llegamos de forma orgánica y lo que busca la plataforma obviamente es que patrocinemos los contenidos para poderlos potenciar. Pero también es cierto que cuando la pegamos con una publicación de manera orgánica, porque gustó, porque mucha gente le está dando alcance, la misma plataforma se encarga de potenciar esa publicación. Por acá nos dice que se ha vuelto una plataforma muy tóxica porque muchas personas lo utilizan para atacar. También eso es cierto. De repente un poco esa dinámica que antes estaba más concentrada en Twitter o X, se ha trasladado más hacia Facebook y bueno, y aquí la recomendación es que nosotros podamos entender que Facebook es eso hoy, ¿verdad? Y que de repente esa cantidad de likes disminuye porque estamos menos dispuestos a interactuar con la publicación, a pesar de que sí consumo la aplicación, la publicación, ¿verdad? Porque si comparamos las impresiones que tiene una publicación versus los likes o comentarios o compartidos, posiblemente la diferencia va a ser muy importante. Hay mucha gente que sí la ve, que la consume, pero no necesariamente se detiene a dar ese like, porque es una plataforma que cada vez más es como de paso, tiene como esa función utilitaria de me voy a meter al Facebook de esta empresa para ver qué hay, ¿verdad? Para ver desde hace cuánto no publica o cuáles son los temas que está tratando. Que eso es algo también muy importante. Si de repente nuestra valoración ha sido que la plataforma ya no nos es tan funcional y que debería ir como de salida, pues entonces valoren efectivamente quitar la plataforma de las redes, porque de repente si nada más la tenemos en pausa y nuestra última publicación es de, no sé, de hace 6 meses o incluso de hace 3 meses, pues quien llega a esa página se queda con la sensación de que la empresa no está funcionando o que ya por alguna razón no está prestando el servicio. Entonces es importante tener esa valoración. Entonces, en resumen, Facebook de 25 a 64 años, especialmente padres de familia, familias y adultos mayores. Ahí mi recomendación es utilizar también un tono informativo, emocional y comunitario y especialmente con historias de impacto local o con álbumes de fotos. Pasamos a Instagram. Instagram es una plataforma que efectivamente sostiene a un grupo etario que es más joven, sin embargo también ha ido envejeciendo y concentra principalmente públicos entre los 18 y los 34 años. Y tiene un alto componente aspiracional. Es quizá lo que más identifica a esta red. Todo lo que alimenta Instagram tiene que ver con lo que yo aspiro, con el viaje de mis sueños, con la experiencia que quiero compartir porque es visualmente atractiva, ¿verdad? Y entonces, en este sentido, lo que es importante para nosotros es identificar los momentos que son instagramiables
de nuestra experiencia o del servicio que nosotros estamos ofreciendo, si es que esa es una de las redes con las que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, identificar esos puntos en los que la gente puede tener fotos, muy bonitas para que las quieran colgar, motivar a la gente para que en esa fotografía nos etiquete, estar pendientes de que si nos etiquetan nosotros compartamos esa publicación, porque eso es decirle a la audiencia que le estamos prestando atención y se va a sentir participada y con más motivación para seguir compartiendo este contenido en donde nosotros también aparezcamos. El tono es un tono muy, la recomendación es que sea muy visual, muy emocional, muy aspiracional. Y en cuanto a los formatos recomendados, ahí es principalmente los Reels en este momento están consumiendo, están siendo muy apetecidos. Los carruseles, especialmente los carruseles que son más educativos y que aquí ustedes podrían tener también una ventaja en cuanto a los componentes de formación o más educación de lo que nosotros podamos colocar ahí afuera. Entonces, el tipo carrusel con una infografía o con una historia, una seguidilla de imágenes, es de los formatos que también más se consumen, y fotos con textos muy breves. Eso estamos con Instagram de acuerdo con los datos que tenemos en este estudio también. TikTok se los traje porque, bueno, es una de las, como veíamos, de las plataformas en los que la gente tiene mayor permanencia, que los está consumiendo más. También, a partir de pandemia, esto se elevó. De, en este tenemos un fenómeno que es muy interesante porque tenemos dos grupos que tienen porcentajes muy similares de participación en la plataforma, porque tenemos público que son muy jóvenes, de 13 a 24 años, y por el otro lado tenemos un porcentaje similar de personas que están entre los 25 y los 44 años. Entonces, están en un proceso de crecimiento intergeneracional y esto también, bueno, amplía las posibilidades en cuanto a que nosotros podamos determinar si queremos establecer una relación con esa comunidad virtual que es más joven o nos quedamos con la que tiene más edad. Pero en TikTok sí, el contenido debe ser en un tono más creativo, más lúdico y más auténtico. Lo que le da muchísimo valor a TikTok es como esa posibilidad de que la gente vea, interactúe casi que en tiempo real con la experiencia que nos están queriendo contar. Entonces, eso es importante. De los formatos recomendados, por ejemplo, aprovechar cuando ustedes están haciendo alguna producción para alguna campaña o están realizando algún evento y entonces aprovecharlo para hacer, por ejemplo, formatos de detrás de cámara. A la gente le gusta mucho que esa posibilidad de entrar en espacios que están reservados y que solamente a través de experiencias como esta uno podría acceder. Entonces, como el detrás de cámaras de la campaña que estamos rodando, detrás de cámaras de el Congreso Internacional que estamos haciendo, representando a la gente, identificando ahí a la gente del staff, a la gente que viene como expositora, con mensajes de motivación, si tenemos como algún momento en el que ellos puedan participar, pues entonces también indicarlo. Otro formato que también es muy recomendable para TikTok es el de retos. O sea, que en TikTok los challenges son muy apetecidos y la idea es que faciliten la viralización del contenido. Y el storytelling en primera persona, o sea, la posibilidad de que alguien hable directamente con la audiencia, cuente su experiencia, y conecte a través de su historia personal, es también algo que se abre muchísimo paso, este, en la plataforma.
algo que es importante y que también rescaté de este estudio es que TikTok es el canal donde los costarricenses exploran temas como la sostenibilidad, la salud y los viajes, y lo usan para aprender, reír e inspirarse según este estudio. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta, que establezcan también una estrategia de lo que quisieran lograr si están usando TikTok o si están pensando en utilizarlo. Que para ahí les dejo esos datos que son interesantes. Otra plataforma que está ganando mucho terreno en los últimos años es YouTube. Y YouTube también es intergeneracional, especialmente este es un contenido, aunque ahora con los shorts también tiene el espacio para Reels. En realidad la plataforma sigue siendo utilizada para buscar contenidos que se pueden decir que son más reposados, en el sentido de que hay más tiempo para consumirlos y entonces la gente sabe que ahí va a encontrar contenidos que son un poco más largos y están un poco más dispuestos a, a verlos y a consumirlos en esa red. El tono, ahí sí podemos ser un poco más narrativos, más educativos, incluso experienciales. Y en el formato, mini documentales, testimonios y recorridos, por ejemplo, ¿verdad? Que podríamos como aprovechar en estas plataformas. No sé si hasta acá hay alguna consulta con respecto a las plataformas o estos datos que les he estado compartiendo. Si es así, me levantan la mano y mientras les doy como algunas recomendaciones finales, ¿verdad? Acá, eh, ¿qué es importante en todas las plataformas? Pues ser coherente, que es lo que se dice es, efectivamente sea lo que uno ve y lo que se siente. Entonces, por eso las historias auténticas siempre van a tener cabida, independientemente de la plataforma en la que estemos trabajando. Contextos, saber qué tipo de historia encaja en cada canal. No necesariamente todas las historias van a encajar en todos los canales que tenemos. De repente hay historias que necesitan más contexto y que por lo tanto no pueden ser contadas en 45 segundos o un minuto, sino que requieren más tiempo y eso entonces también nos va indicando cuál canal podría ser más favorecedor para un contenido así. Y es siempre hacerse parte de la comunidad, generar conversación, no procurar solamente una comunicación unidireccional, porque entonces nos estaríamos perdiendo la posibilidad de generar ese retorno desde las audiencias. Jason, disculpa que te Sí, interrumpa. Me quisiera atrever a pedirte que tal sí. vez nos cuentes un poco sobre el tema de abordaje de manejo de crisis en redes sociales, porque se presta muchísimo para los famosos haters, ¿verdad? Que siempre tienen algo que opinar y muchas veces las empresas desconocen cuál es la forma correcta de manejar este tipo de situaciones. Por ejemplo, eliminar los comentarios, responder con cierto protocolo o ignorarlos, ¿verdad? Entonces, porque al final de cuentas, ese tipo de comentarios también le generan tráfico a las publicaciones, ¿verdad? Entonces, tal vez que nos abordes un poquito ese tema para poderlo tomar en consideración dentro de la gestión de la narrativa en general, ¿verdad? Sí, eso es un reto muy importante y de hecho hay un porcentaje importante en este momento de las crisis reputacionales y de comunicación que tienen su origen en las redes sociales. Entonces es siempre importante tener en cuenta a ver, que lo más sencillo sería permanecer callados y porque entonces no tenemos posibilidad de una réplica, pero que no podemos aislarnos y siempre vamos a estar buscando exponernos a través de nuestros canales. La ventaja que tenemos con nuestros canales es que nos apropiamos de la narrativa y contamos nuestra historia desde nuestro punto de vista. Y entonces estamos un poco más resguardados.
que, por ejemplo, cuando hacemos una gestión de prensa y entramos una entrevista y bueno, y estamos sujetos ahí a que el periodista haga su interpretación y coloque la noticia desde un punto de vista quizá diferente al que nosotros esperábamos. Pero en las redes sociales nosotros podemos tener el control y entonces lo importante es que en situaciones que pueden ser críticas o que se vuelven con un potencial de generar algún tipo de crisis reputacional o de imagen, tengamos, tengamos algunos lineamientos de previo, que sería lo primero que yo recomendaría, ¿verdad? Cuando tengamos la posibilidad de generar algún protocolo de atención de crisis, hagámoslo, porque lo primero que deberíamos hacer es como prevenir. Y en el caso de las redes sociales, no tiene que ser nada muy extenso y puede ser algo bastante sencillo en términos de establecer, bueno, el monitoreo, establecer quiénes son las personas que pueden alimentar esas redes sociales y en qué orden. Entonces, digamos, si tenemos un community manager que en primera instancia es la persona que debería atender la situación, también buscar, bueno, quién es el backup. Si ese día que sucede algo, el community no está porque está de vacaciones, está en una gira, está algo, bueno, ¿quién entonces responde a eso, verdad? Entonces, tener como de previo esos protocolos de atención en situaciones críticas siempre nos va a ayudar. Y cuando surge algo, es muy importante la valoración que hagamos y la reacción rápida que podamos tener, ¿verdad? Algunas veces lo más recomendable es bajar la publicación y subir una disculpa si fue que efectivamente hubo un error, y entonces asumir la responsabilidad y ponerle también con la transparencia del caso, eso puede ayudar. Si lo que se genera son comentarios en algunas publicaciones, hay diferentes cosas que podemos hacer. Lo primero es valorar si el comentario es ofensivo, denigratorio o genera algún tipo de información falsa, porque entonces en esos escenarios sí podemos valorar eliminar u ocultar el comentario. Eh, Sin embargo, si son argumentaciones que no estemos de acuerdo, es importante tratar de respetar la voz de la audiencia. Entonces, siempre que se haga desde un lugar de respeto y tal vez con una crítica, con un comentario, con una consulta que consideramos que no nos favorece, esa no sería razón para que nosotros eliminemos el mensaje. Más bien, en ese caso, lo que deberíamos hacer es buscar ojalá terceros aliados que puedan responder a través de las redes por nosotros y dar otra perspectiva de la historia para generar balance. Eh, y si es necesario y no tenemos esa posibilidad de terceros aliados, pues hacerlo nosotros directamente, siempre en la línea de el respeto y la apertura a la comunicación, tratar de sacar la conversación del post o de la publicación en la que estamos, ¿verdad? Entonces, si es posible, establecer una comunicación directa con la persona que realizó ese comentario y llevárnoslos a los mensajes directos para tener una conversación y poder aclarar el punto, poder tener como esa posibilidad también, siempre nos va a ayudar. Y definitivamente el tema de mantener monitoreados. A veces hay publicaciones que nosotros creemos que puedan ser y que no van a generar ningún tipo de inconvenientes y por alguna razón hay algún comentario o algo que genera esa polémica. Entonces también estar como muy pendientes de si algo puede escalar para poder tomar las acciones que sean necesarias. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Y otra cosa también que quería comentar y que tal vez vos nos puedas ampliar. Es que suele pasar que digamos, las empresas se concentran en mucho en cuál es el mensaje que va a través del texto dentro de publicaciones o dentro de o algún video o lo que vayamos a decir en un guión y se descuida mucho la parte de los recursos visuales que se utilizan para transmitir el mensaje y muchas veces
erróneamente no nos concentramos en eso y se termina transmitiendo un mensaje erróneo de lo que queremos dar a conocer. Voy a dar dos ejemplos concretos. El uso de especies que no son nativas, por ejemplo, y que muchas veces se confunden em, con algo, digamos, identitario de Costa Rica, ¿verdad? Pasa que hace poco una marca muy conocida de ropa sacó una publicidad de unas camisetas, ¿verdad? Y que decían pura vida Costa Rica y traían la imagen de un tucán que no es endémico de nuestro país, ¿verdad? Entonces, al final se terminó generando una ola de críticas en ese sentido porque querían usar o sea, era un producto que promovía la identidad costarricense, ¿verdad? Y estaban utilizando erróneamente algo a nivel visual que no era consecuente con el mensaje que se quería transmitir dentro de la campaña. Y también voy a aprovechar el espacio porque una de las prácticas que más comunes que recientemente hemos logrado identificar como cámara es que se cae en ciertos vicios a la hora de utilizar la imagen de la vida silvestre dentro del diseño de artes publicitarios o para hacer posteos en redes, ¿verdad? Y se cae en esas prácticas que al final terminan promoviendo interacciones negativas con la vida silvestre, ¿verdad? Que es un tema que hemos conversado mucho recientemente. Prácticas como, por ejemplo, la mascotización de la vida silvestre, la humanización y la antropomorfización, que hace referencia más que todo a atribuir características humanas a la vida silvestre. Entonces, ¿qué pasa? Que al final estamos hablando o utilizando el recurso de la vida silvestre para promover un producto o servicio turístico o alguna buena práctica que hicimos dentro de la empresa, pero estamos dando un mensaje a través del uso de la imagen erróneo en ese sentido, ¿verdad? Porque al final eso le da un mensaje al turista eh, que no va en línea con lo que deberíamos promover, ¿verdad? O que le genera falsas expectativas. Entonces, y eso se desencadena en una serie de acciones o de interacciones negativas con la vida silvestre que ponen en riesgo el recurso más valioso que tenemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usar el más tradicional y el que normalmente se repite muchísimo es el uso de la imagen del perezoso, ¿verdad? Y entonces ponen al perezoso caminando por el medio de la ciudad, para promover el turismo digamos, en la zona en la que queramos promover, y a la gente abrazando al perezoso, y etcétera, ¿verdad? Entonces, se le crea una falsa expectativa al turista, y cuando el turista viene a Costa Rica y no vive esa experiencia, se va con un mal sabor de boca y termina diciendo, no era lo que me esperaba, no fue lo que me vendieron, ¿verdad? No fue lo que yo creí que iba a vivir. Y eso genera comentarios negativos, ¿verdad? Y una perspectiva negativa o una experiencia negativa en el turista. O si no tiene la oportunidad de vivir la experiencia, busca la forma de vivirla y eso le genera daños al recurso, ¿verdad? Por ejemplo, lo buscan alimentarlos con tal de tener el famoso selfie, etcétera, ¿verdad? Entonces, pasa mucho también y recientemente vi una marca que utilizó al perezoso también para mascotizarlo y básicamente el mensaje de su promoción es que los perros, son muy dañinos, ¿verdad? Y que es mejor tener entonces un perezoso de mascota, porque el perezoso su imagen es tierna frente a los ojos de las personas, pese a que quienes pues se informan bien pueden saber que el perezoso es una especie que puede ser muy agresiva, ¿verdad? Y que puede generar muchos daños si uno tiene interacciones directas con ellos bajo un contexto no profesional, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan importante es eso, verdad? Analizar también cómo a nivel de la imagen o a la parte visual se puede dar un mensaje negativo cuando lo que queremos transmitir es información positiva sobre la gestión de sostenibilidad o sobre incluso la promoción de productos o servicios, etcétera, ¿verdad? Sí, Básicamente va por ahí mi comentario. sí, sí, ¿no? Y recordemos que, bueno, Caro aquí tiene la mano levantada. Adelante, Caro. Gracias, Dayana, con eso que decís.
yo sé que a veces no viene desde esa razón, pero este comentario del perezoso es muy importante y creo que nosotros que comunicamos deberíamos de pensar más allá de lo que estamos creando hoy, que puede impactar. En su momento el ICT usó al oso perezoso con un muy buen propósito, ¿verdad? Que era atraer a la gente, que conociera la fauna, que nos visitara. Pero hoy en día, nosotros como operadores, por ejemplo, nosotros cambiamos muy a menudo de lugares en Bijagua específicamente porque sabemos que están manipulando la fauna para que la gente pueda ver el perezoso, ¿verdad? Entonces, se pierde ya la razón real, que era conectar a la gente con la naturaleza desde su entorno natural y pues se vuelve simplemente un tema económico, ¿verdad? Entonces hay gente que les hacen cierros en las bases de los árboles para que cuando ellos bajen no se puedan desplazar y después ellos no los puedan encontrar, o siempre está el perezoso a nivel de la vista, como nosotros sabemos que así no es su comportamiento. Entonces, sí es muy triste cuando la intención fue muy buena, ¿verdad? Porque realmente fue una campaña publicitaria muy impactante, pero las consecuencias son graves. Correcto, sí, nada más para también comentarle a Carolina. Es un tema muy sensible, ¿verdad? Y se tocan fibras muy delicadas porque, como dice Carolina, la intención con que se hace la campaña no es una intención negativa, pero quizás no se analizó precisamente lo que yo comentaba, cuál es el uso que le estamos dando, si le estamos dando un uso correcto dentro del concepto de la generación de la campaña. ¿Verdad? Porque al final se termina desencadenando en consecuencias negativas. Entonces, no es que no podamos utilizar el recurso, ¿verdad? Porque es uno de los principales atractivos que tenemos en nuestro país. Es que se utilice de la manera correcta para que no se generen esos vicios alrededor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si se informa a la gente de manera correcta en este sentido, el turista no va a venir a Costa Rica esperando ver a muchos perezosos en un lugar, porque va a saber que si los veo a todos en un solo lugar, ahí hay algo raro, ¿verdad? Porque son especies asociales, ¿verdad? Ellos no andan en manada. Entonces, cuando de repente vemos a 7 perezosos en un mismo árbol, ahí hay algo extraño, ¿verdad? Entonces, el turista va a empezar a tener esas alertas y va a decir, no voy a elegir este servicio, porque mientras lo consuman, lamentablemente la gente va a seguir aprovechándose de manera errónea del recurso. Entonces, está manipulando la vida silvestre con tal de jalar a clientes, ¿verdad? Entonces, si el turista está bien educado y el mensaje que se da, haciendo incluso uso de la misma imagen del perezoso, es el que realmente corresponde, la persona va a llegar a Costa Rica con la expectativa de ojalá verlo en su área, en su hábitat natural, pero no con la expectativa de ver a un montón, de tomarse el selfie, de abrazarlos, de alzarlos, de verdad, etcétera. Y lo que pasa cuando humanizamos a una especie dentro de una imagen digamos, dentro de una estrategia publicitaria, es que se genera esa expectativa, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo que usabas de la campaña que utilizó el ICT, pues el perezoso estaba en cierta forma humanizado dentro de esa campaña, ¿verdad? Y eso genera se desencadena en ciertas expectativas falsas para los turistas. El Canaeco hizo en su momento se manifestó, ¿verdad? Y explicó desde el punto de vista técnico al ICT y a otras marcas, ¿verdad? Que también han utilizado la vida silvestre en este sentido, porque quizás no es información que sea tan conocida, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces, sí hicimos un llamado a que se analizara y se reanalizara, ¿verdad? De qué manera estábamos utilizando el recurso para evitar este tipo de cosas. Pero sí haciendo énfasis en el comentario de Carolina, no es que no lo utilicemos, es que se utilice de la manera correcta para evitar precisamente que se desencadenen en consecuencias negativas, no solo para la vida silvestre, sino también para la industria en general, ¿verdad? Porque muchas veces ha pasado también que salen noticias o la cobertura de medios en torno al manejo de vida silvestre es un poco compleja, entonces salen noticias de que tal persona en Costa Rica visitó, por ejemplo, recientemente salió una nota sobre esto, que una familia en Costa Rica visitó las cavernas de venado y entonces adquirió una bacteria que viene
de las heces de los murciélagos, y entonces eso genera a nivel imagen, ¿verdad? Un efecto negativo, porque la gente no sabe en qué contexto se dio esa situación, ¿verdad? La prensa cuenta lo que lamentablemente, ¿verdad? Al final se termina convirtiendo en noticia, y que estamos programados erróneamente a que sea lo negativo lo que genera noticia, ¿verdad? Entonces, pues si hubiese un poquito más de contexto, perdón, técnico detrás de la noticia, pues entonces la gente entendería de que no es que venir a Costa Rica ya los va a exponer a enfermarse, a enfermarse de una grave, en una grave situación, sino que si usted busca la forma de hacer turismo de manera responsable y en línea con lo que deberíamos estar fomentando, que son las interacciones positivas con la vida silvestre, entonces no va a haber ningún riesgo, ¿verdad? No va a haber ningún problema. Si usted viene a Costa Rica con la expectativa de abrazar un perezoso, se está exponiendo a que el perezoso se enoje y le pueda causar daños graves, ¿verdad? O muchas veces también salen las noticias de que, ay, tal persona ayudó a cruzar la calle el perezoso, ¿verdad? Y lo ayudaron, y qué lindo, gracias a estas buenas personas por, por ayudar a la especie que estaba en medio de la calle exponiéndose a un atropello. Pero las personas no saben que detrás de eso, pues debería de gestionarse de otra manera, ¿verdad? No alzando al perezoso y ayudándolo a cruzar, sino respetando el tiempo que sea necesario hasta que el perezoso por sí solo logre cruzar. Aunque la vida nos exija que andar a la carrera, entonces ayudémoslo, ¿verdad? Pero lo correcto ahí sería no manipular al perezoso, ¿verdad? Entonces, y así en otro montón de cosas, pero sí me quería comentar eso porque lamentablemente a nivel visual muchas veces nos olvidamos de tener esa, perdón, ese cuidado en el uso de la imagen para transmitir un mensaje que posiblemente pueda ir en contra de lo que estamos diciendo o no siendo consecuente con lo que queremos transmitir. Entonces, por ahí iba más o menos mi comentario. Gracias. Bueno, y eso me da pie como para hacer un cierre de esta sección, ¿verdad? El principal elemento, y que ya lo hemos conversado a lo largo de la charla, es el de la coherencia entre lo que se dice, lo que se ve y lo que soy. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta porque fácilmente la gente identifica si algo no es real y entonces empiezan también a crear algún ruido alrededor de las sospechas que puedan tener. Si una historia no la sienten real, se pueden levantar suspicacias, ¿verdad? Entonces es importante en este sentido siempre la coherencia, saber qué tipo de historia encaja mejor en cada uno de estos canales, ¿verdad? O sea, y cómo puedo contar. De repente la misma historia la puedo contar en una plataforma en video y en otra plataforma a través de imágenes, y tratar de no solo hablar, sino de generar conversación. Por eso siempre los ganchos y la apelación a la audiencia siempre va a ser importante. Yo les quería proponer una actividad de cierre. Vamos a hacerla tal vez en 10 minutos. Voy a dividirlos en grupos y la idea es que podamos pensar en qué historia vamos a contar, para qué red social, cuál sería el tono y formato y cómo inicia y termina la historia, como para que no lo tengan que desarrollar toda. Entonces, si me dan un momento. Hola, yo tenía una Sí. consulta, no sé si te puedo Dígame. interrumpir. Claro que sí. Ujú, Con respecto a lo que estábamos hablando ahorita de las redes sociales y bueno, el tema de que Facebook todo lo cobra actualmente, para exponernos ante Europa y ujú. Estados Unidos, Canadá, bueno, ese tipo de mercado que queremos atraer, ¿dónde podríamos buscar como información o estudios súper recientes que nos digan cómo pautar allá, cómo llegarle a ese target, ¿verdad? Que constantemente puede cambiar, ahí puede ser que Canadá que nos visiten muchos señores pensionados y puede ser que de Europa jóvenes o qué sé yo, estoy inventando, ¿verdad? ¿Dónde podría Ujú. conseguir ese tipo de información para poder hacer bien la pauta y la segmentación?
Sí, a ver, lo que yo recomendaría sería como básicamente tener, por acá les voy a poner este enlace, que es de, ellos normalmente mantienen datos muy actualizados de las diferentes plataformas a nivel global. Entonces, primero, empezar por la pregunta que me estás haciendo, ¿verdad? Bueno, en ese país específicamente, ¿cuál cuál red social es la que más gusta, ¿verdad? Por ejemplo, las audiencias asiáticas no necesariamente tienen un comportamiento digital como el que nosotros conocemos, ni siguen las mismas redes sociales. Entonces, de repente, si estamos haciendo pauta para ese segmento, pues estamos desperdiciando el dinero porque no lo estamos haciendo en las plataformas adecuadas. Em, Siempre la posibilidad de conectar más fácilmente es la técnica del buyer persona, que es básicamente el diseño del consumidor o del cliente ideal de ese lugar, ¿verdad? Entonces, digamos, si es europeo, bueno, no nos basta con saber que es europeo. ¿Europeo de dónde? ¿De cuál país? Y esa persona en cuál red social está. Se vuelve un poco complejo cuando estamos pensando en públicos que son internacionales, pero siempre podemos tener alguna clave cuando analizamos las comunidades que tenemos en nuestras redes sociales, ¿verdad? Y entonces identificar de cuáles de cuáles países y de cuáles regiones nos están siguiendo más, porque de repente esas son las zonas a las que queremos, a las que queremos impactar. Y recordar que cuando estamos haciendo pauta, se vuelve todavía más importante el tema del gancho en la historia que vamos a contar con esa pauta, ¿verdad? Porque la publicidad también nos la cuentan a partir de impresiones, pero no necesariamente eso es lo que queremos, sino que queremos que eso genere algún retorno a través de alguna acción asociada. Entonces, la forma de hacerlo es manteniendo consultando fuentes oficiales de los países en los que estamos con respecto a últimos estudios, comportamiento digital de la audiencia, viendo la audiencia que nosotros ya tenemos conformada en nuestras plataformas para que también nos den una pista y segmentar, tratar de no segmentar por áreas que sean demasiado grandes en otros países, sino segmentar con regiones específicas o con, digamos, estados específicos e ir haciendo pruebas. Siempre en el tema de la pauta, eh, eh, la parte de las pruebas son muy importantes, entonces generar un porcentaje menor de pauta para probar los diferentes segmentos que hayamos identificado y con base en eso ir generando ya la estrategia definitiva de pauta. Espero haberte ayudado con la consulta. Gracias, buenísimo. Listo. Bueno, si les parece, entonces hacemos este último ejercicio y ya luego vamos a cerrar. Vamos, y están los coanfitriones, también están en las salas pequeñas para que me ayuden por ahí. La idea es, vamos a hacerlo de aquí a las 11:20 para que nos queden 10 minutos para cerrar con las indicaciones que les decía antes. Este, vamos a trabajar en, bueno, qué historia, para cuál red social, qué tono y formato estarían recomendando y cómo inicia y cómo termina esa historia. Básicamente lo que les estoy pidiendo ahí es el gancho y el llamado a la acción. Vamos a crear los equipos en este momento. Listo.
Bueno, ¿cómo les fue con el ejercicio? ¿Quién me comparte la experiencia en el grupo? Primero fue muy poquito tiempo, no nos dio tiempo. Sí, lo sé. Pero bueno, cuénteme cómo pudieron avanzar con eso. Y en realidad estábamos empezando. Ujú. Bueno, ¿hasta dónde llegaron? Y empezamos como la parte, bueno, de parte del grupo mío, no sé, voy a tomar tal vez la palabra en eso. Y bueno, y voy a empezar tal vez un poco desordenado. La idea era hacerlo como en la red de la parte de Instagram. Ujú, Este, queríamos tomar un tema como país y relacionado como si estamos cumpliendo todos nuestros objetivos a nivel de sostenibilidad. Esa sería como la historia que eventualmente quisiéramos contar. Tenemos una de las compañeras que está en el grupo nuestro que no es de Costa Rica, incluso de Guatemala, pero que habla que ella también tiene o considera que hay puntos que deben de mejorar allá y cosas que hay que también tener en consideración. El tono, y creo que no me quedó realmente muy claro al final el tono que vamos a utilizar. No sé si Julia, las otras dos compañeras me ayudan con esa parte. Pues yo diría como un tono como entre formal, pero como amable, pero creo que no lo hablamos solo como de No, no. Instagram y Reel. muy bien. Ujú. No, no, súper bien. Bueno, y la idea del ejercicio es precisamente esa, como que desde que estamos planeando podamos tener en cuenta los diferentes elementos, ¿verdad? O sea, cuál historia quiero contar, qué recursos tengo para contar esa historia, si tengo posibilidad de hacer video o si solamente tengo posibilidad de fotografías, puedo generar una infografía y entonces ya con eso también pensar, bueno, en cuáles plataformas esto que tengo puede ser más exitoso, ¿verdad? Esa es la idea del ejercicio, como incorporar esa lógica a la hora de que estamos preparando contenido. ¿Alguien más que nos quiera compartir la experiencia en el grupo? Puede ser yo. Dale, adelante, Catherine. Ok. Bueno, nosotros, la historia que vamos a contar es acerca de cómo nosotros separamos los residuos, de cómo estábamos haciendo. Claramente, para qué red social nosotros elegimos las dos, porque creemos que tanto en Instagram y Facebook se pueden utilizar, ya que tal vez los leads son diferentes mercados o son diferentes user persona, entonces se podrían, digamos, como abordar más el alcance. El tono es un tono usualmente neutral, ¿verdad? Como más como un poquito como informal, ya que los users que utilizan Facebook y Instagram, ¿verdad? No es como un cliente que nosotros originalmente enviamos un correo electrónico. Y Ujú, cómo inicia y cómo termina la historia, igual siempre damos como una pequeña introducción como de cuál era la situación en el hotel. Antes no separábamos residuos correctamente y muchos materiales reciclables se perdían, pero con capacitación y señalización clara, todo el equipo aprendió a clasificar adecuadamente. Hoy reciclamos más del 70% de nuestros desechos y cada pequeño cambio suma y todos somos parte de la solución. Es como una pequeña introducción, bueno, el desarrollo que hicimos, cómo estamos hoy en día y cómo somos parte del cambio, ¿verdad? Que también el storytelling ayuda mucho a que las personas se enganchen. También podríamos poner hashtags o inclusive el link que puedan ir a la página de web con el apartado de sostenibilidad, que puedan ver los blogs, que puedan ver como el avance, todo para, ¿verdad? Para generar un mayor alcance. muy bien. No, no, me encanta. Me parece que es bien redondo ahí con el tema de los enlaces, tener en cuenta que para algunas redes es más sencillo que para otras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso que estábamos hablando de Instagram y de Facebook, Facebook nos permite compartir más fácilmente un enlace en el mismo posteo, mientras que en Instagram no lo podemos hacer
directamente en el posteo y entonces normalmente por eso es que se indica en el posteo, ¿verdad? Link en bio, porque en el bio sí puedo poner un par de enlaces, pero entonces como tener eso en cuenta a la hora de poder comentar de poder crear el contenido, pero bueno, ahí tenemos una historia muy redonda con los componentes que vimos hoy, ¿verdad? Hay un gancho de inicio, hay un conflicto y era, bueno, no estábamos capacitados para separar y por lo tanto no estábamos siendo tan exitosos en el proceso de rescatar materiales o desechos valorizables. Y finalmente también hay un impacto con respecto a cómo estamos en este momento. Así que me parece que logran una muy buena historia y efectivamente, bueno, si tenemos la posibilidad de hacer un reel que muestre cómo ese proceso y cómo estamos actualmente llevándolo a cabo, creo que puede ser muy atractivo y también es un contenido que nos genera valor y que incluso nos puede dar paso para tener otras publicaciones de seguimiento, como, bueno, ya que nosotros hicimos este proceso de capacitación, bueno, enseñar también a la gente a cómo clasificar y que cada uno pueda aportar desde donde está. Tendríamos como chancecito para una última participación, si alguien más quiere compartir el Yo trabajo que hicieron podría, en el grupo. Dale, Alex. ajá, bueno, en mi grupo las chicas y yo estábamos hablando como, o estábamos planteando la idea de un restaurante. Este, en cuanto al formato o red social sería en Instagram porque seguimos que llegamos a la conclusión que es como lo que ahorita más se está pegando y principalmente en los reels, porque la gente ahora pega mucho con video rápido, ya la gente casi no lee en realidad. Entonces estábamos planteando una gastronomía sostenible con proveeduría local lo más posible. Entonces, todo el proceso de un video de entrar a la cocina y presentarle a las personas cómo es que está funcionando exactamente la cocina, manejo de residuos y demás. Y también en algún momento se habló de involucrar a alguno de los proveedores locales también. em, Información sobre quizás una huerta, luego finalizar como todo el proceso que termina con un compost, con todo lo que es el manejo de residuos y demás. Muy bien. No, no, súper bien. Me parece que también es como, tiene todos los elementos y que contempla, al ser un reel, pensaron muy bien en los elementos visuales que podrían darnos como más interés, ¿verdad? Entonces, como el proveedor, con la huerta, bueno, y obviamente ahí lo que toca hacer es que el platillo se vea espectacular para que entre por los ojos y que dé muchas ganas de ir y visitar el lugar que sería, digamos, también parte del gancho final que estaríamos promoviendo con ese posteo. Este, bueno, básicamente esa era la información que yo tenía para compartirles hoy. Espero que haya sido de utilidad. Cierro con algunas recomendaciones. Esta presentación se la voy a compartir a Canaeco para que se las hagan llegar. Aquí hay algunas redes sociales que les pueden servir de inspiración. Hay nacionales, hay internacionales, ¿verdad? En estas por ejemplo, les recomiendo ver el tema del lenguaje, del tono, la estética, la frecuencia narrativa. En estas que son nacionales, el tema de ver cómo se involucran voces reales, los diferentes formatos que utilizan, entonces para que lo tengan por ahí como una referencia. Y básicamente algunas buenas prácticas, ¿verdad? Contar lo que se hace, no necesariamente lo que se vende, la experiencia es la que nos acerca a los productos y a los servicios, mostrar los procesos, no solamente los resultados, y esto es muy importante porque los procesos finalmente también son etapas donde estamos invirtiendo mucho esfuerzo, mucha energía y entonces es importante visibilizarlos, ser coherente y auténtico, algo que conversábamos mucho antes, ¿verdad? Involucrar a la comunidad, que decíamos, no solamente hablar, sino generar conversación, adaptar el contenido al canal y a la audiencia. Yo sé que de repente esto se vuelve un poco complejo cuando tenemos diferentes plataformas, pero también nos da la posibilidad de ser más efectivos cuando generamos contenido. Los emojis son importantes, usar las emociones para que comuniquen con la gente,
que conectemos desde el punto de vista humano. Esto también va a ser siempre muy importante. Mostrar los desafíos, mantener una estética cuidada pero honesta, medir el impacto en las conversaciones, no solamente en los likes, y recordar que la constancia es la que nos puede llevar a la perfección, y más en un ámbito como este, donde en las redes sociales estamos permanentemente cambiando y constantemente hay actualizaciones, y entonces esto que ustedes hacen de poder sacar un ratito en la mañana para actualizarnos, para escucharnos entre todos, incorporar buenas prácticas, es muy necesario. De mi parte, el agradecimiento a todos ustedes que estuvieron hoy acá y que decidieron tomarse el tiempo de compartir conmigo, y a Canaeco por abrir el espacio de estas posibilidades tan enriquecedoras de poder compartir conocimiento. Gracias a vos, Jason. Si alguien más tiene alguna consulta, con mucho gusto podemos aprovechar que Jason no se ha retirado. Por supuesto, agradecerle a Jason por la disponibilidad para compartir sus conocimientos y la apertura que podamos conversar y sobre un tema que, por supuesto, es un reto para que tenemos que afrontar como organizaciones y en el que también tenemos que asumir responsabilidad para poder transmitir el mensaje de manera correcta, y poder tener el alcance que realmente queremos de manera positiva. Así que muchas gracias, Jason, por acompañarnos esta mañana. Creo que hay mensajes de agradecimiento más que todo, ya no hay consultas, entonces podemos ir dando por cerrada, terminada la sesión, invitándolos a que nos etiqueten en sus redes sociales, para poder también lograr esa misión que tiene Canaeco de poder llegar a más personas con la labor que tenemos de promover la sostenibilidad y el ecoturismo en nuestro país a través de diferentes proyectos. Uno de ellos, nuestro programa educativo, por supuesto, del cual ustedes hoy son parte. Y recordarle la invitación a inscribirse en la conferencia P3. Pueden pedirle la información a Mónica a través del correo electrónico. Aprovechar el espacio también para poder aprender sobre sostenibilidad y abordar diferentes temas muy interesantes. Mónica también les puede compartir el programa completo para que lo puedan valorar. Y esperamos podernos ver ahí de manera presencial, porque a veces hace falta también ese contacto, este, y poderle poner rostro a todos esos nombres que vemos en pantalla. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en la próxima actividad del programa educativo 31 de julio sobre normas NIF y transformación del sistema financiero hacia la sostenibilidad. Y cualquier consulta adicional, también tenemos el contacto de Jason, entonces, y también estoy segura que él está en total disposición de colaborar y de que también conozcan los servicios que ofrece profesionales, y que ojalá se pueda generar mayor articulación en este sentido a partir de hoy. Así que muchas gracias a todos, nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan lindo día. Pura vida, lindo día. Gracias. Ay, ¿qué toqué? Gracias, buen día.